Saludos a Chile. Cool. Bueno, el aborto. Antes de hablar del aborto, quería especificar algunos términos específicos para no caer en ambigüedades y poder entablar un debate como se debería hablar del tema del aborto, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Digo, partamos del principio de que nadie en su sano juicio, en su uso de moral, hace abortos por gusto. O sea, nadie aborta por gusto. O sea, el aborto se debería entender desde las necesidades, desde sus motivaciones, desde el contexto, desde el por qué se usa el aborto. Nadie aborta como un fin en sí mismo. Nadie es, quiero abortar el fin de semana, entonces tengo relaciones sin protección toda la semana para poder el fin de semana ir a meterme un tubo o tomar pastillas para matar a un feto. O sea, nadie hace eso en su sano juicio. O sea, eso sería un tipo de sociopatía, comportamiento psicótico, y pues eso no es de lo que estamos hablando. Nadie aborta por gusto, ¿ok? Entonces partamos de ese buen principio y tratemos de entablar una conversación sobre qué implica el debate del aborto. Y sobre todo porque ahorita en México, justo esta semana, fue un tema muy complejo a nivel político y fue altamente moralizado. Y yo creo que cuando entra el tema de la teología y el moralismo simplemente a imponer lo que uno cree que debería de hacer el otro por su entendimiento de la moral o por sus creencias religiosas, sus creencias morales, se mancha mucho y se hace mucho daño con el tema, ¿okay? Entonces quiero ayudar a investigar cómo se debería de conversar sobre el tema del aborto. Entonces, bueno, el primer punto es nadie aborta por gusto. O sea, realmente nadie lo hace por placer puro, no es un gusto, no es algo lúdico, no es alguien que una persona busque, no planeas tener un aborto. Nadie tiene el aborto como un fin de sus decisiones. O sea, absolutamente ninguna mujer o un hombre o una pareja dicen vamos a tener relaciones sexuales desprotegidos para que te embaraces y podamos ir a abortar el siguiente mes. Nadie hace eso, ¿ok? Segundo, ¿qué es una persona? O sea, ¿qué es lo que justifica lo que es una persona? ¿De dónde viene la palabra persona? ¿A qué nos referimos cuando decimos es una persona o todavía no es una persona? ¿Okay? La palabra persona viene de la etimología de máscara, ¿okay? Que se usaba en los teatros antiguos para actuar y representar personajes. Entonces, cuando tú eres una persona o tú tienes una personalidad, esa persona o esa personalidad solo existe o solo está instaurada una vez que hace uso del lenguaje y una vez que pertenece a la sociedad y pertenece a la comunidad, porque las personas y las personalidades se logran a través de la intersubjetividad. Y obviamente muchos rasgos está implantado a través del lenguaje que se comunica, que nos instaura, el lenguaje que nos significa, las cadenas significantes del lenguaje. Entonces, para ser una persona necesitas estar instaurado en la sociedad, ¿ok? Entonces ya desde ahí hay un término súper complicado. No podemos decir que estamos defendiendo personas, ¿ok? Otro término importante es hablar de individuos, ¿ok? ¿Qué es un individuo? Si no queremos decir que lo que una mujer embarazada lleva dentro de su vientre es una persona, no es una persona porque todavía no está instaurado en la sociedad, todavía no está instaurado en el lenguaje, no tiene una personalidad que lo refleje o que lo identifique dentro de la intersubjetividad de la comunidad, entonces todavía no es una persona. ¿Será un individuo lo que una mujer carga dentro como un feto? La palabra individuo viene de indivisible, o sea, no se puede dividir, individuo, ¿ok? Pues mira, no es un individuo porque está adentro de una mujer, todavía se puede dividir, ¿no? Ahí entramos a un tema súper complicado que es cuántos granos de arena son una duna. Exactamente cuándo se hace la distinción entre un individuo y un individuo. O sea, algo que todavía se puede dividir como dos seres que están cohabitando un cuerpo versus un individuo que ahora sí ya no se puede dividir. O sea, si a una persona la cortas a la mitad se muere, pero si sacas al feto de la madre, dependiendo cuándo lo saques, todavía puede existir de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa distinción de decir son individuos. No necesariamente son individuos, habría que determinar en qué momento se hace esa partidura y si realmente es un individuo o no. Entonces, recapitulando, primero, persona tiene que ver con personalidad y tiene que ver con las máscaras que usamos de manera social para instaurarnos en la subjetividad, es estar atravesados por el lenguaje. A grandes rasgos es tener esta característica de yo actúo de una manera que es socialmente aceptada, reconocida, gratificante, funcional, utilitaria, lo que tú quieras. Pero entonces los fetos todavía no son personas porque no están instaurados en el lenguaje, no tienen una pertenencia social aún. Aunque se hable de ellos, ellos no hablan de los otros y ellos no están significados por el lenguaje todavía. Entonces los fetos no son personas. Ahora la pregunta es, ¿son individuos?
Ahí habría que entender exactamente cuándo en el momento, porque todavía no se pueden separar de la madre para poder sobrevivir. Si lo separas demasiado temprano y dices, ok, lo saco de la matriz porque es un individuo y lo dejo aquí en esta cunita y se va a desarrollar solo. Si lo haces a partir del día 4 o del día 5, pues se va a morir. Invariablemente que trates de protegerlo como un individuo, pues no tiene las capacidades de ser individual todavía. Todavía está codependiente, está simbiótico, es un individuo dentro del cuerpo de una mujer que sí se podría considerar como individual, ¿ok? Entonces realmente tampoco se les puede llamar individuos dependiendo en qué momento de la gestación te estés refiriendo a ello, ¿ok? Ahora hablemos un poquito de, para poder juzgar a partir de qué momento tiene diferentes implicaciones dentro de la gestación, el tema del aborto, tenemos que entender los dos principios fundamentales de la ética, que es firmeza y generosidad, ¿ok? Firmeza es la capacidad del individuo de mantener su propia integridad de vida y su propia seguridad, ¿ok? Lo primero que uno tiene que hacer como ser humano, como individuo ético, es la firmeza. Es yo me puedo mantener, tengo que proteger mi salud, tengo que proteger mi integridad, tengo que proteger mi bienestar, tengo que proteger mi longevidad, mi prosperidad y mi capacidad de reproducción. Lo primero que se tiene que proteger dentro de la ética es este concepto de firmeza, o mínimo cada uno de nosotros es responsable de defender este concepto de firmeza. El segundo concepto de la ética es la generosidad, que es ayudar a defender la firmeza de los otros, ¿ok? Entonces, si ya pudiste asegurar tu propia firmeza, ahora la ética te dicta que tienes que ser generoso para defender la firmeza de los otros, ¿ok? Pero aquí es el mismo principio del principio del avión. El principio del avión, no sé si han escuchado esta metáfora que se usa para explicar un poco este concepto, es cuando un avión tiene un problema a 10,000 pies de altura, caen las mascarillas del techo. Lo que te dicen es, primero ponte la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a los niños, a los ancianos y a los que no los pueden hacer sí solos, ¿ok? Ese es un principio ético. ¿Por qué es un principio ético? Primero defiendes la firmeza, después defiendes la generosidad, ¿ok? Entonces, primero tú te encargas de tu integridad, de tu capacidad de supervivencia, porque si tú puedes sobrevivir, puedes cuidar a los otros. Si tú no puedes sobrevivir, no puedes cuidar a los otros. Si no cuidas tu firmeza primero, te mueres y te vuelves incapaz de cuidar a un segundo. Si no tienes firmeza, no tienes capacidad de generosidad, ¿ok? Entonces, por eso es la regla de primero la firmeza, después la generosidad. Habiendo establecido esto, es muy complejo hablar del aborto porque el aborto me parece que hoy en día cuando se discute primero que nada de un discurso muy tonto bipolar, como es que soy pro vida o pro libertad, como diciendo defiendo todas las vidas por igual y defiendo la libertad de las mujeres en cualquier condición, ¿ok? Cuando realmente no es tan simple, no debería ser tan blanco y negro y es mucho más complejo que esto, ¿ok? Se los voy a plantear de esta manera. Hay diferentes momentos para matar. ¿Okay? Y seámoslo muy sinceros, ¿okay? Para evitar la vida. ¿Okay? Puedes hacer prácticas anticonceptivas, puedes hacer feticidio, infanticidio, homicidio, eutanasia. ¿Okay? Son diferentes momentos en donde se toman decisiones con diferentes implicaciones y diferentes contextos para justificar o no el prevenir la existencia de la vida, el limitar la existencia de la vida, el quitar una vida existente o el terminar una vida por alguna situación. ¿Okay? Entonces es métodos anticonceptivos, feticidios, infanticidios, homicidios y eutanasia. Aquí es donde el tema realmente se vuelve muy complejo, porque entre los métodos anticonceptivos, el feticidio y el infanticidio es muy complejo y prácticamente cada par de semanas o cada semana es un contexto diferente o una interpretación diferente de cuáles son las implicaciones éticas de tomar la decisión de acabar con una vida de manera prematura, de manera temprana o de manera longeva, dependiendo de lo que tú juzgas cómo es y en qué momento la vida se vuelve digna o no de ser defendida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un argumento muy fuerte que se hace es decir que la corteza cerebral, que es cuando empieza la actividad cerebral de un cuerpo, es a partir de la semana 30. O sea, antes de la semana 30 ni siquiera hay conciencia. O sea, tú podrías juzgar que existe actividad biológica, pero tendrías que determinar si la actividad biológica determina lo que es vida, cuando no necesariamente existe actividad cerebral. No existe un uso de conciencia hasta la semana 30 donde se forma la corteza cerebral. Entonces, ahí ya podrías formar un argumento muy interesante. Pero la otra es, antes de la semana 3, el bicigoto todavía ni siquiera está pegado a la pared de la matriz. Entonces, todavía solo es una bola de células que puede o no llegar a formar
un feto. O sea, todavía existe una posibilidad de que ni siquiera se pegue bien a la pared, no se quede pegado y ¿sabes? Este como esta práctica normal de que pues no hubo contacto o adherencia contra la pared de la matriz y el feto pues se venga con el flujo menstrual y pues sea un embarazo frustrado de manera prematura. Entonces, el hablar del aborto implica muchas cosas muy específicas en los diferentes momentos de la gestación. Entonces, es muy difícil determinar, oye, estoy en contra del aborto, sí, pero ¿en qué semana? ¿En qué día? Y también contra los anticonceptivos. ¿Y qué tal la pastilla del día siguiente? Y, ¿sabes? O puede ser en la semana 29, que todavía no tiene corteza cerebral, o en la semana 31, que ya tiene corteza cerebral. Tiene que ser antes de la semana 3, cuando todavía no se pega a la pared, o después de la semana 3. Oye, ¿y los métodos anticonceptivos? Porque usar métodos anticonceptivos es de alguna manera un preasesinato, porque lo que estás diciendo es que estás privando a los espermatozoides de que lleguen a los óvulos y fecunden la vida. O sea, les estás metiendo el pie, tal cual a un proceso natural que inevitablemente llevaría a la potencial formación de la vida de un ser humano. Entonces, ¿por qué marcamos esta pauta arbitraria de en qué momento es una vida que merece ser defendida a lo que no es una vida que merece ser defendida? ¿Okay? Ese es el criterio sumamente complejo de hablar sobre el aborto. Para mí, dos momentos o dos premisas que absolutamente justifican el aborto y para mí son muy difíciles de desvalidar. La primera, cuando implican un riesgo para la madre, ¿ok? Los embarazos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esto va directamente en contra de los dos principios éticos de firmeza y generosidad, ¿ok? Si tú tienes un embarazo de alto riesgo, debería de ser una obligación ética, tanto de los doctores como de la madre y del padre, buscar opciones de aborto, porque ponen en riesgo la vida de la madre. Y es el mismo principio de la ética. Si la madre no puede determinar su propia firmeza de vida ética, tampoco puede determinar un sentimiento de generosidad por el feto que aún no nace. ¿Okay? Entonces, en este sentido, si es un embarazo de alto riesgo, absolutamente tienen que haber opciones y libertad para que la mujer ejecute de manera segura un proceso de aborto. Absolutamente. ¿Okay? El segundo caso es la violación, porque en la violación no hubo la libertad ni la decisión de quedar embarazada. Entonces, en ese caso, ni siquiera fue algo deseado, fue algo impuesto, sometido, que inclusive pudo haber sido a través de la violencia, y no quiero caer en moralismos ni nada, ¿no? Pero ahí absolutamente tiene que haber la opción del aborto en casos de violación, porque fue algo absolutamente no determinado. Fue, de nuevo, hay una implicación de firmeza donde la madre no tuvo ni siquiera la posibilidad de un sentimiento de autoconservación y autoprotección de sus libertades y ya se tuvo que obligar a pasar a un siguiente paso de ética, que es la generosidad, siendo que el primer paso no fue respetado. Entonces, absolutamente en los casos de violación también tiene que respetarse el derecho al aborto. Esos son dos casos donde para mí son prácticamente indiscutibles el derecho al aborto de la mujer. Cuando la vida de la mujer está en riesgo y segundo, cuando hubo un caso de violación que respetó su derecho de decidir o no entrar al proceso de fecundación o procreación de vida. ¿Okay? ¿Dónde se vuelve mucho más complicado? En los embarazos no deseados y en los embarazos imprudenciales. ¿Okay? En los embarazos no deseados o los embarazos imprudenciales, aquí prácticamente lo que tenemos que decir es que tiene que ser un caso por caso. Es algo sumamente difícil de generalizar y decir, claro que sí, completamente libre, abortos para todos, pastillas gratis para todos, clínicas de aborto gratis para todos, o también decir, lo pueden hacer en cualquier momento, no existe absolutamente ninguna implicación, ningún costo, o sea, no existe nada, ¿no? Porque inclusive el costo es un tipo de penalización, o sea, los costos existen a nivel estatal como multas, por decirlo así. Obviamente el problema del costo es que entra también otra dinámica completamente distinta, que es la discriminación por clases, donde parecería que una persona que tuviera que pagar un costo para tener un aborto seguro, lo tendría como una opción mucho más viable que una persona pobre que no tiene el valor adquisitivo para pagar un aborto seguro. Entonces, obviamente, entrar a costos como un tipo de penalización que no llega a ser criminalización, nos mete a problemas raciales y de clases muy, muy complejos. Pero a grandes rasgos, lo que quisiera decirles es que en este segundo lapso es, para mí, los que son absolutamente justificables es donde implica cualquier riesgo de salud para la madre o donde fue un caso de violación donde la madre no tuvo la intención jamás, nunca lo quiso, el empezar el proceso de procreación de vida. En esos dos casos el aborto no debería tocarse, debería ser un derecho universal para la mujer. El segundo bloque, que es un poco más complejo, es en los casos de los embarazos no deseados o los imprudenciales. ¿Okay? En los imprudenciales aquí entra el argumento de decir, oye, pues existen muchos métodos anticonceptivos,
¿Por qué no tomaste algún método anticonceptivo en lugar de tener relaciones sin prudencia y caer en la necesidad de tomar el aborto como una precaución? Aquí el argumento tiene que ser, ¿realmente la madre tuvo acceso a todas estas técnicas anticonceptivas? Ese es el primer argumento que se tiene que hacer. Si tuvo acceso a pastillas, a métodos anticonceptivos, a limpieza, a cuidado, a higiene, a educación sexual, si tuvo un momento para entender su cuerpo, su sexualidad, las implicaciones de tener relaciones sexuales, ahí sí ya se podría cuestionar, ¿ok? Pero aquí es donde entra el parteaguas más complicado para los países de tercer mundo. ¿Cómo puedes negarle a una mujer de bajos recursos la posibilidad de tener un aborto seguro si tampoco tuvo acceso a los métodos anticonceptivos seguros? Aquí es donde entra la cruda moral muy compleja. A cualquier persona que sea en contra del aborto, lo primero que tienes que decirles es, vamos a suponer, todavía no hemos entrado al argumento de exactamente cuándo se forma una vida humana, cuándo es una persona, cuándo es un individuo, que seguramente mucha de esta gente no tendría la capacidad ni siquiera de articular esta educación. Les tendrías que decir, oye, primero que nada, ¿tuvo esta mujer acceso a métodos anticonceptivos, a educación y a todas las decisiones necesarias para poder precaverse y no tener un embarazo imprudencial? Si la respuesta es sí, si la mujer fue educada, tuvo acceso a todos los métodos anticonceptivos, estaba en plena conciencia de lo que estaba haciendo, ahí sí puedes cuestionarle su derecho o no de aborto, porque tuvo todas las opciones del mundo para precaverse, protegerse y aún así fue imprudente y ahora está poniendo, dependiendo del momento en el que se tome la decisión, la vida de otro individuo en riesgo a través del aborto, ¿ok? Solo si tuvo acceso a todos estos métodos conceptivos antes de caer en un aborto imprudencial. ¿Me explico? Y aquí es donde la gente raramente tiene estas conversaciones. Es, si no cambias las condiciones materiales de la gran mayoría de las mujeres que se ven obligadas a cometer abortos de alto riesgo, si no cambias estas condiciones materiales, tampoco tienes derecho a criminalizar el aborto. Esto es lo que me parece hipócrita de estas conversaciones y la gran mayoría de la gente que defiende el aborto desde una postura moralista. Es, ok, si vas a ser moralista, entonces primero tu obligación es asegurarte de que estas mujeres, antes de hablar del tema del aborto con ellas, estén recibiendo toda la educación sexual necesaria, que tengan acceso a todos los métodos anticonceptivos, que tengan opciones, que tengan educación, que sepan de qué se trata su cuerpo y no realmente como pasa en muchos países tercermundistas. El promedio de edad para iniciar la vida sexual en México es de 12 años de edad. Háganme el favor. O sea, mientras no se arreglen estas condiciones materiales en las que la mayoría de las personas de bajos recursos viven, no podemos tener una discusión moralista sobre la criminalización del aborto. Es absurdo, es completamente absurdo. Y aún así, me parece que cada caso debería considerarse caso por caso, porque son cosas sumamente complejas de hablar. El problema es que a fin de cuentas tenemos que legislar, tenemos que llegar a algún tipo de política pública para poder regular cómo se hacen estas transacciones y cómo la gente debería comportarse o no con estas situaciones. ¿Okay? Entonces, aquí entramos a otra cosa muy interesante que son los embarazos no deseados. Los imprudenciales ya determinamos que es, para que tú juzgues un embarazo como imprudencial, primero tú tienes que juzgar si realmente esa persona tuvo acceso a la educación, a los métodos anticonceptivos gratis, a toda la formación para que se considere como imprudencial. Tú no puedes considerar que una niña que no sabe cómo funciona su propio cuerpo esté cometiendo un aborto imprudencial, porque ella no sabía cómo funcionaba su cuerpo. Si no le diste la educación sexual adecuada antes de meterla a una sociedad que a través de la discriminación, el clasismo, la abismal diferencia de riqueza y de conocimiento que tienen las personas, no puedes juzgar que su embarazo fue imprudencial. Realmente ellas no sabían lo que estaban haciendo. Son niñas de 12 años, háganme el favor. Entonces, si vas a hablar del aborto moralista como imprudencial, primero vamos a tener la conversación de qué está pasando con la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, a la seguridad de la mujer, a la integridad de su cuerpo, a la defensa de su sexualidad, a la defensa contra los predadores sexuales que abusan de estas niñas de 12 años. Primero vamos a tener esta conversación. Si no tenemos esta conversación, yo no quiero hablar sobre el aborto sobre esta gente. Esta gente no tiene derecho a hablar del aborto a menos de que hablen de esta primera parte antes, ¿ok? Esta debería ser el discurso para hablar realmente del aborto imprudencial. El otro tipo de aborto que se tiene que analizar de caso por caso son los abortos de los niños no deseados. ¿Okay? Los niños no deseados. Aquí obviamente es un tema muy complejo porque ya entramos otra vez al tema del capacismo, que fue el video que les dije otro día. ¿Qué tal si un niño desde la matriz se identifica que tiene síndrome de Down? O que tiene parálisis cerebral, o que van a ser, a lo mejor son siameses, o que nace con una mutación genética que le imposibilita tener una vida? Aquí caemos otra vez en el criterio de firmeza y generosidad.
Aquí obviamente la madre, si el embarazo no le proviene o no le impone un riesgo de firmeza, cae en la generosidad. Aquí tenemos que entender cómo se juzga la generosidad de una madre o un padre para con la vida que van a traer al mundo. ¿Okay? Esta vida que van a traer al mundo, ellos tienen que ser capaces de juzgar desde la ética si esta vida va a tener la capacidad de tener firmeza y generosidad. O sea, cumplir los criterios éticos de lo que hace un individuo funcional dentro de la sociedad ética. Vamos a suponer, si el niño tiene parálisis cerebral, la parálisis cerebral a lo mejor no le va a dar la capacidad a este niño de tener firmeza, de poder cumplir con algunos criterios, de poder tratar de preservar su vida. O sea, él ni siquiera va a tener a lo mejor la conciencia de decir quiero o no participar de la sociedad, quiero o no defender esta vida. Entonces ahí realmente, caso por caso, cada pareja va a tener que tomar la decisión si ellos quieren defender una vida que a lo mejor no va a tener las capacidades completas de firmeza, pero a lo mejor ellos lo hacen puramente por generosidad. ¿Ok? En ese sentido, a mí tampoco me parece justo que el Estado venga a imponer una ética sobre la pareja. Más bien, la pareja es la que debería tener la libertad de tomar una decisión si quieren traer una vida al mundo entendiendo los criterios de firmeza y generosidad ética. ¿Ok? Son casos muy complejos, casos que se tienen que tomar uno por uno, no se pueden generalizar. Aquí lo que el Estado debería hacer, porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es de legislación y política pública. Lo que el Estado debería de hacer es proporcionar las condiciones para que las parejas se sientan en libertad y en seguridad y en libertad y en, digamos que en protección del Estado de poder tomar una decisión ética. O sea, ¿por qué? Porque raramente llegamos a estas decisiones éticas. Las decisiones son, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿La pareja va a tener estabilidad o no? ¿Lo podemos cuidar o no lo podemos cuidar? ¿Tenemos una casa propia? ¿Le vamos a poder proporcionar una vida digna? Y son cosas muy antes de la ética todavía, ¿no? Pero pues lo ideal es que llegáramos a ética. Después llegamos a otros dos puntos bien interesantes. De hecho, inclusive, cuando estuve leyendo sobre este tema, empecé a leer sobre la eutanasia y algo más que se llama la eutanasia asistida. Entonces es, oye, si una persona en el momento final de su vida entra en coma, pues la eutanasia se vuelve una opción porque esa persona que está en coma ya no tiene firmeza y tampoco tiene capacidad de generosidad. Si ya no tienes ni siquiera tienes una intención de autopreservación, que es lo que es la firmeza humana, y tampoco tienes una capacidad de generosidad, de hacer el bien a los demás, de generar empatía, del abrazo, del cuidado, la participación social, el Estado debería proporcionar o debería de explorar la libertad de la eutanasia para estas vidas que ya no cumplen con los criterios éticos de firmeza y generosidad. O sea, ya no cumplen ningún criterio de generosidad. Vamos a suponer, si la familia de la persona que está en coma, por su generosidad, juzga que ya no quiere que esta persona les retribuya la generosidad que ellos le están aportando, ellos prefieren que como esta persona ya no cumple con los criterios propios de firmeza y tampoco cumple como una función social de generosidad, tienen la opción de acudir o de recurrir a la eutanasia. Pero eso también tiene que ser una decisión completamente en el caso por caso. Más bien debería de ser responsabilidad del Estado entender esta responsabilidad y libertad ética. ¿Okay? El segundo caso es las personas que abandonan la firmeza y la generosidad, ¿ok? Como por ejemplo los terroristas, los genocidas, los sociópatas o las personas que cometen actos de altísima brutalidad, que es un abandono de la ética, ¿ok? Si una persona, por ejemplo, es un asesino en serie y guarda pedazos de gente en su refri y se divierte decapitando niños los fines de semana, esa persona abandonó la generosidad y la firmeza. Ya no tiene un sentimiento de preservación ni de la vida propia ni de la vida de los demás. Entonces, en ese caso, ya no es pena de muerte, sino que es un tipo de eutanasia asistida, ¿ok? Porque la palabra pena de muerte tiene que ver con una penalización y tiene también un origen bastante teológico. Entonces es algo bastante complejo de explicar y de organizar. Entonces, a fin de cuentas, hay un tipo de eutanasia asistida en caso de que una vida humana no cumpla con los criterios éticos de lo que es la firmeza y la generosidad, ¿ok? Para terminar este punto, vamos a suponer que uno de estos niños que nosotros defendemos para traer al mundo, ¿okay? Alguien moralista dice, no, la vida humana se tiene que defender, no sabe si estás trayendo al próximo Einstein al mundo. Y alguien diría, pues a lo mejor estás trayendo al próximo Hitler al mundo.
O sea, nunca sabes. Y de hecho, pues obviamente también muchos de estos niños no deseados, que se les niega a la pareja la posibilidad del aborto, también caen en problemas familiares, en abandono, el padre se va de la casa, la madre se va de la casa. Hay miles de niños que están en fila para esperar una adopción y no reciben adopción. Y obviamente sabemos que estos niños tienden a caer en alta violencia, criminalidad. Estadísticamente son niños que nacen en situaciones muy adversas. Y las situaciones adversas, yo que creo en el materialismo histórico, las situaciones adversas, las condiciones materiales adversas son los que forman tus ideas, son los que te crean las superestructuras de pensamiento ideológicas, tus ambiciones, tus sueños, tus frustraciones, tu envidia, tu ira, tu capacidad de dar y recibir amor. Entonces, si estos niños vienen al mundo en condiciones adversas, es probable que estés creando un niño que después vaya a abandonar su personalidad y pueda caer en patrones de alta violencia, de homicidio, que de todas formas van a acabar abandonando su ética de firmeza y generosidad. Entonces aquí la premisa es, para todas las personas que quieran tener una discusión sobre el aborto desde el moralismo, les voy a exigir una conversación antes y una conversación después. La conversación antes tiene que ser, esta mujer tuvo acceso a educación sexual, educación para su propia integridad y su cuerpo, entendimiento de la ética, métodos anticonceptivos y una vida digna. Si cumplió con estas 4 cosas, podemos empezar la conversación sobre el aborto. Y después lo que vamos a tener que hablar es la seguridad de las condiciones integrales, dignas y éticas para ese niño que vas a traer al mundo. Porque si lo vas a traer al mundo y lo vas a abandonar a la merced de que, bueno, pues ni modo, lo traje al mundo, yo lo protegí hasta que nació, y después de que nació ya no lo protejo más, ¿dónde está tu generosidad? Eres un hipócrita, no eres generoso. Eres un hipócrita. Estás defendiendo un moralismo completamente vacío que no significa nada y no tiene ninguna validez tu argumento. Si realmente estuvieras defendiendo la vida como una defensa generosa de la vida del otro, ¿ok? Entonces defenderías desde antes el derecho de la mujer de tener acceso a toda la educación sexual y los métodos anticonceptivos para que pudiera tomar una decisión educada, bien informada y segura sobre su vida, su integridad y su capacidad de reproducción. Y después eres directamente responsable de esta vida que traíste al mundo. Tienes que asegurarte de que tenga acceso a educación, acceso a un buen trabajo, acceso a un bienestar, acceso a una familia, acceso a amor social y no abandonarlo al sistema de adopciones donde hay 30,000 niños esperando adopción y se adoptaron 7 el año pasado. Eso es hipocresía. Eso es ser hipócritas, no es ser generosos ni cuidar la vida de las personas. Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo sobre el aborto. Pero el problema es que la gente se pone solo en sus altos caballitos morales y dice, no, todas las vidas valen lo mismo. Inclusive ayer escuché un argumento kantiano de la vida es un fin en sí mismo, pero eso es ser doble cara, eso es ser doble moral, porque si realmente fueras de moral kantiana, aplicarías esa regla de moral kantiana a la madre antes de llegar a la decisión tortuosa de abortar o no abortar por falta de educación o por falta de criterio, y después al niño que es traído al mundo para vivir en condiciones adversas. Aplicaste la moral kantiana en un lapso de 9 meses. Eres un hipócrita. Eso es lo que eres un hipócrita. Si van a hacer realmente la aplicación de la moral kantiana, quiero la aplicación en todo el lapso de la vida, tanto de la madre antes de llegar a esa decisión tan compleja, como en el después, en el niño que trajiste al mundo. Entonces, mínimo, traten de aplicar sus propios argumentos de una manera consistente y no solo a su conveniencia para defender una teología, un espiriticismo, ¿sabes? Una superioridad moral y obviamente un clasismo muy grande. Porque si quisieran realmente resolver el problema de los embarazos no deseados, resolveríamos el problema de las condiciones materiales de la gente y no solo el moralismo de este idiota que no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Pero bueno, ya terminé mi rant de hoy, lo voy a dejar grabado, al rato lo voy a subir, espero puedan tener discusiones un poco más estructuradas sobre este tema, que es un tema sumamente complejo. Recuerden, es importante tener discusiones muy argumentadas y muy estructuradas sobre este tema, pero pensando desde el caso por caso. Generalizar normalmente es hacer un daño al otro por sus especificidades. Traten de ser dentro de lo cabible respetuosos, pero la gente que se mete a este tema simplemente por imponer su moral, es nuestra responsabilidad exigirle el rigor académico. Mínimo exigir que ellos traten de justificar su lógica y su entendimiento del por qué están imponiendo su punto de vista sobre el otro y en algo que es tan complicado. Y una recomendación final a todas las personas que no sean mujeres de este chat y que lo estén escuchando. Tenemos que traer más a la luz la conversación de la vasectomía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de reproducción no es algo que recae solo en la mujer. Hoy es algo que está sumamente sesgado por una estructura que a grandes rasgos es patriarcal y tenemos que traer al foco de esta conversación la vasectomía del hombre, que es mucho menos riesgosa,
es mucho más fácil de hacer y es algo que nosotros podemos controlar. Entonces, si queremos participar de esta conversación en defensa de las mujeres, de sus libertades, en defensa de la vida humana y del bienestar, de la ética, mínimo nosotros también tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad, ¿vale? Bueno, les agradezco mucho la conversación. Al rato lo voy a subir por si lo quieren compartir y todo. Realmente me ayuda bastante, se los agradezco. Es un tema muy complicado, no dejemos pasarlo por alto. Me parece que es importante que tengamos una conversación educada sobre el tema. Gracias.